Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Masters Radio. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la plataforma de la revista Peninsular vía Facebook. Como en todos los programas de Masters Radio, nos acompañan dos integrantes de la Asociación Civil Masters Yucatán. Contamos con la presencia de César Durán. César. Muchas gracias, Guillermo. Sergio, un gusto estar hoy contigo. Liliana, qué gusto volver a compartir micrófonos contigo nuevamente. Gracias, igualmente. También nos acompaña Liliana Jatar. Liliana. Hola, mucho gusto. Gracias por vernos en esta estación. Gracias, Sergio, por tu presencia. Memo, César, gracias a todos. Un saludo a la audiencia que nos está viendo. Como en todas las emisiones, los invitamos a que interactúen, nos envíen sus comentarios y preguntas. Como ya pudieron haber observado, hoy tenemos la distinguida presencia de un invitado especial con más de 38 años de trayectoria empresarial. Hablamos del licenciado Sergio Abraham Mahfoud. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación de Masters. Pues Guillermo, César y Liliana, muchas gracias por invitarme aquí a Master Radio y con su amable audiencia también. Muchas gracias. El tema que abordaremos será el mundo empresarial, retos y perspectivas, y qué mejor que hacerlo con el director general de Super San Francisco de Asís. Platicaremos de muchos temas relacionados con el negocio de los supermercados en la península de Yucatán. También hablaremos un poco de responsabilidad social empresarial, entre muchas otras cosas. Pues bien, para iniciar con esta conversación, Sergio, le preguntaríamos, ¿a qué atribuye el importante crecimiento económico de Yucatán que hemos observado en los últimos años? Bueno, mira, Yucatán es un estado muy equilibrado. La actividad económica predominante viene siendo el comercio, pero tenemos agricultura de alguna manera, tenemos pesca, tenemos porcicultura, avicultura, tenemos una importante inversión ganadera también, que no solo se consume en el estado, sino en el exterior, y tenemos una industria que está creciendo en los últimos 10 años, ha retomado un crecimiento muy importante. Y hay que tomar en cuenta que el puerto de altura de alguna manera vino a apoyar, a detonar este crecimiento. Yucatán, yo te digo, cuando hay, bueno, se considera es un estado que tiene poco más de 2 millones de habitantes, y la península de Yucatán, donde tenemos nuestras actividades más importantes, pues cuenta con entre 4,5 a 5 millones de habitantes de un país de 120. Bueno, aparentemente hay poca población, pero está creciendo muy fuertemente, derivado a que también en esta zona hay una seguridad muy importante para la forma de vida de los yucatecos. Y es una zona que cuando hay una actividad económica muy importante en todo el país, nosotros crecemos sin ser los que tengamos un crecimiento exponencial muy fuerte, que en la parte económica en los últimos 3 años es sorprendente que sí lo estamos teniendo. Pero históricamente, así cuando el país crecía mucho, nosotros crecíamos a un ritmo un poco más lento, pero también cuando el país caía, en nuestra zona no caía tanto. Tenemos un sector turístico muy importante en la Riviera Maya, que de alguna manera gran parte de la sociedad yucateca trabaja en la Riviera Maya, y es una zona dolarizada, y eso le da un alto poder económico a nuestros paisanos, y ese dinero pues se distribuye igual aquí en el estado de Yucatán, no solo en la península. Entonces yo creo que es un estado que tiene mucha diversificación económica, y de alguna manera eso enriquece la estabilidad y el crecimiento que estamos teniendo el día de hoy, independientemente de la seguridad y obviamente el puerto de altura, que fue un primer detonante del crecimiento industrial. Y esto va de la mano con la expansión que ha tenido Super San Francisco. Ya son 51 sucursales de Super aquí, ¿es correcto? Bueno, en el mes de septiembre serán 51. Vamos a abrir una tienda más en la Riviera Maya, en Puerto Aventura, pero son 51 tiendas prácticamente Super aquí el día de hoy. Ya en unos pocos días, y también hablamos de una presencia importante en los 3 estados que conforman la península de Yucatán. Más tarde hablaremos de por qué se ha concentrado, digamos, la expansión en la península. Es un tema muy interesante. César. Regresando al tema del crecimiento de Yucatán, desde el punto de vista empresarial, ¿Yucatán aún comienza a crecer o ya está alcanzando un crecimiento estable?
No, está empezando a crecer todavía y faltan todavía elementos importantes, sobre todo para la industria, como es el gas natural y energía más barata, que yo creo que en los siguientes 2 o 3 años se va a conseguir que el costo de la energía eléctrica el día de hoy, dentro de unos 2 o 3 años, disminuya notablemente o haya suficiente energía eléctrica con el gas natural que va a llegar para darle abasto a las nuevas industrias que están entrando. No solo se va a abaratar, sino que vaya a haber suficiente abasto de energía eléctrica y eso va a atraer más a la industria. Y no hay que dejar de olvidar que el agua es muy importante para la industria y Yucatán, o sea, la península de Yucatán tiene agua a 8 metros. Claro. Que no lo tiene en casi ninguna otra parte del país. Y eso es básico para la industria. Ahí nuestro punto importante es ver cómo cuidar que esa agua tenga el tratamiento adecuado para que no se contamine. Pero en abundancia la tenemos y la industria va a buscar eso. Correcto, qué interesante que haya factores que van a detonar aún más el crecimiento en Yucatán. Hablamos de factores naturales, de recursos que están al alcance de los yucatecos para desarrollar la industria, el comercio también. Pero Sergio, quisiéramos preguntarte si tú observas características particulares en el empresario yucateco. Hablábamos de que ha habido grandes emprendedores a lo largo de la historia en Yucatán y tenemos la época del boom del Enequén, diferentes, digamos, ciclos económicos y ahora estamos experimentando uno de gran expansión industrial y crecimiento económico. ¿Consideras que el yucateco empresario tiene algunas características que lo diferencian de otros empresarios de México? Bueno, mira, yo creo que lo importante es que Yucatán... te podría decir que hay grandes consorcios empresarios, sí, tanto del comercio como de la industria y del sector agropecuario, que son empresas netamente yucatecas y que son líderes en nuestro mercado, que están totalmente comprometidas con invertir en Yucatán. No solo en Yucatán, sino fuera de Yucatán, pero obviamente cuidando que la inversión más importante sea aquí en la península y específicamente en el estado de Yucatán. Pero otra cosa muy importante es que si tú analizas Yucatán, el estado, tiene otras características que se me olvidó mencionar, pero en términos de servicios, somos la capital del sureste. O sea, en hospitales y en médicos somos prácticamente el número 1 en el sureste. Claro, hay turismo médico. Sí, es correcto. En términos de educación, ni qué decir, el número de universidades que tenemos aquí hace que venga gente incluso de Centroamérica a estudiar. ¿Qué tiene de importante esto? Que los cerebros en Yucatán se quedan en Yucatán. No están, los pocos que salen regresan porque van viendo una actividad económica creciente. Pero muchos se están formando en nuestras universidades o en nuestros tecnológicos aquí en Yucatán. Y esos de alguna manera buscan quedarse igual en el estado. Y es un valor importante. No hay una fuga de cerebros y de gente preparada como en otros lugares pudiera haber. Porque Yucatán se caracteriza por ser el número 1 en términos de educación y en términos médicos también de alguna manera, ¿no? Entonces la calidad de vida aquí es muy buena. Así es. Qué interesante tema, porque sin duda alguna cuando analizamos el crecimiento, el factor humano y el conocimiento que posee este factor humano es determinante para catapultar aún más el crecimiento y es lo que estamos viendo hoy en día en Yucatán. Sí, yo le digo, por ejemplo, yo a mi gente le digo en los supermercados, en términos económicos, nosotros podemos hacer cualquier inversión de cualquier tienda de supermercado que quisiéramos hacer, igualando o superando cualquiera del resto del país o del mundo, si quisiéramos invertirle a eso. La diferencia está en los ejecutivos, en el capital humano. Si nosotros no tenemos el capital humano competitivo, adecuado, para que todas las estrategias que se implementan en el negocio sean verdaderamente aplicables y exitosas, los fierros que tenemos o el concreto que tenemos, aunque se vea muy bonito y se vea espectacular, no va a funcionar. Por eso el capital humano es lo más importante que nosotros tenemos. Y cuando no se cuenta con capital humano, las empresas suelen crear ese capital humano generando costos y sobre todo tiempo. Así es parte
del trabajo que tenemos que hacer, porque no todo el capital humano viene 100% preparado. Hay que prepararlos y lleva años. Capacitación. Sí, capacitación. Correcto. ¿Sí? Sí, lo sé. Liliana, perdón. Sí, quería comentar que ya son 35 años de los Super San Franciscos, de 38 años. ¿Cómo lo ha hecho para que se haya expandido y evolucionado en todo este tiempo? O sea, que siga teniendo ese ritmo de expansión constante y no se quedó atrás con todos los corporativos que ya están en Yucatán. Bueno, mira, sí quisiera decirles que la política de los fundadores del Grupo San Francisco de Asís y en esta parte específica de Super San Francisco de Asís, de don Asís y don William Abraham Daguer, ellos empezaron en un negocio de básico de ropa y de telas. Okay. Y ellos a finales de los 70s pensaron, junto con un hermano mío, Carlos, pensaron que era importante incursionar en otra parte básica de la economía que viene siendo la comida, el abarrote. Y entonces en el 79 se decidió incursionar en lo que son supermercados. Pero la importancia es que don William y don Asís nos decían, tenemos que lograr un crecimiento orgánico de la empresa y para eso hay que reinvertir todas las utilidades. Durante muchos años ustedes van a tener un sueldo básico, no va a haber reparto de dividendos durante muchos años, para que eso se vaya reinvirtiendo en el negocio y vaya creciendo. Entonces, es parte del éxito de que la mayor parte de los dividendos ha sido reinvertido. Porque cuando nosotros empezamos en el 81, ya teníamos competidores que tenían 20 o 30 años en el mercado. En Yucatán. Algunos en Yucatán. Y entonces, bueno, obviamente estábamos en desventaja de consolidación financiera. Claro. Y eso obviamente nos obligó a reinvertir las utilidades durante casi 20 años, de los 38 años, para que pudiéramos capitalizar bien el negocio y crecer. Es decir, desde el 81 hasta prácticamente iniciado 2000, el 2000. 2003, por ejemplo. Y eso se tradujo en una expansión constante. Y es curioso porque justamente por ahí de los años 2000 es cuando empieza a consolidarse ya el cambio de imagen, esta reingeniería de los supermercados, pasando a un formato distinto. Platíquenos un poco de cómo fue esta transición. Bueno, mira, hay que remontarnos al principio. Nosotros cuando empezamos en el 81, ya del 81 a la fecha han pasado 10 cadenas de autoservicios aquí en el estado, ¿no? Hoy quedamos 4, 6 han desaparecido. ¿Por qué cree que se deba a eso? Ahí está lo que voy. Por ejemplo, en Quintana Roo no hay cadena local, en Campeche no hay cadena local, en Tabasco ya no hay cadena local, en Acapulco, bueno, incluso prácticamente en el DF ya desaparecieron las grandes cadenas porque las absorbieron desde Monterrey por otra empresa. Y lo que pasa que cuando uno empieza, hay que entender que un negocio, cualquiera que sea, pero específicamente este de los supermercados, tienes que planear un objetivo de crecimiento y de resultados. Pero entras a una guerra económica. Claro. Realmente es una guerra económica. La competencia. Y tú tienes que tener un tablero de ajedrez para saber mover tus fichas, cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo estancarte, cuándo volver a invertir. Y en nuestro caso, cuando nosotros iniciamos, empezaron a entrar las cadenas nacionales acá. Entonces nosotros, y luego cuando vino en el 1994 el Tratado de Libre Comercio, el único sector económico del país que no fue protegido por las leyes del Tratado de Libre Comercio fue el comercio. Desde el primer día que se abrieron se firmó el Tratado de Libre Comercio, podían entrar a invertir empresas transnacionales en el país de comercio. La industria estuvo protegida gran parte, no toda, pero gran parte, entre 10 y 15 años. Ok. Sobre todo la agroindustria. Sí, y muchas otras partes de la industria, ¿no? Pero el sector comercio desde el día siguiente podían entrar a competir, ¿no?
Y esta competencia viene a ser fuerte porque ya todas las transnacionales traían una curva de aprendizaje mucho más avanzada, con mayor capacidad, mayor eficiencia y mayor capital económico. Y no solo mayor capital, mucho más barato. O sea, el costo del dinero en el extranjero era mucho más barato. Y además estaban las cadenas nacionales que ya tenían muchos años de estar consolidadas, que empezaban a entrar acá. Entonces, ¿qué pasó? Por darles un dato, nosotros teníamos en esa época, finales de los 80, principios de los 90, 80,000 metros cuadrados de piso de venta, porque así nos medimos de alguna manera. Y mientras nosotros abríamos 2 tiendas con 6,000 o 8,000 metros cuadrados en ese año, todas las cadenas, que eran 8 cadenas, incluyéndonos nosotros, pero las otras 7, abrían más de 120,000 metros cuadrados. Las cadenas locales. Las nacionales, incluyendo una local, y las transnacionales. Correcto. Habrían 120,000 metros cuadrados de piso de venta en la península de Yucatán. No, pues sí había una competencia fuerte. Y eso cada año durante 10 años seguidos. O sea, es dimensionar que una empresa X que esté en un lugar le abran un competidor más grande que él durante 10 años seguidos. Entonces, tú empezabas a crecer, o sea, lo que crecías en ventas nuevas era con inversión, con un costo de capital y un costo de operación. Pero esa venta, si vendías 100 pesos más, los otros 120,000 metros cuadrados de piso de venta que te abrían, y muchos eran a un lado de tus tiendas, te quitaban esos mismos 10 pesos o 100 pesos que vendías a tiendas nuevas. Pero tú tenías más tiendas vendiendo lo mismo, con mayor gasto y mayor costo de inversión. Claro, ese es un problema. Entonces, tus utilidades empezaban a bajar. ¿Y cuál fue la Sí, me estrategia? explico, o sea, lo complicado de esta guerra comercial, que eso llevó a que solo quedemos 4 el día de hoy. ¿Cuál fue la estrategia que siguió en aquellos años que llevó a que solo queden 4 el día de hoy? Bueno, nosotros sí sufrimos como 6 años, del 2001 al 2007, la verdad nos las vimos muy difíciles. Y veíamos que nuestras ventas prácticamente no crecían y las utilidades iban para abajo. Porque era la época en la que estaban abriendo todos los supermercados. Todos los En ese supermercados momento estaban era abriendo. Soriana, o sea, Sí, todos. O sea, Y también cada uno te abría 3 tiendas o 4 tiendas. diferentes zonas. Hay compañías transnacionales que tienen 3 diversos conceptos de supermercados, y te abrían 3 por cada concepto. Entonces, de pronto te abrían 20 tiendas en un año, y al año siguiente te abrían 15, y al año siguiente 12, y al año siguiente otras 15, y muchas te las ponían junto a ti. Y por esos Es años, muy difícil. por esos años también iniciaba el boom de las tiendas de conveniencia, ¿no? Entonces eran Bueno, muchos además, frentes. ese es otro tema, las tiendas de conveniencia que también te quitan mercado, ¿no? Entonces, y nosotros teníamos una estrategia. Primero estábamos muy concentrados en Mérida, y cuando se nos metió la competencia muy fuerte en Mérida, o sea, en Yucatán, decidimos expandirnos a la Riviera Maya y luego al estado de Campeche. Pero nos fueron siguiendo, o sea, donde íbamos no tardaban más de 9 meses de que nos pusieran competencia a un lado, ¿no? O en la misma ciudad. Vieron que era buena idea. Sí, entonces tomamos la decisión de, en vez de estar alejándonos a ver en cuánto tiempo nos alcanzaban, tomamos la decisión de buscar un formato de negocio que, en vez de alejarnos, pudiéramos convivir a un lado de ellos, y que la experiencia de compra con el cliente sea muy buena, y no importa quién esté cerca de nosotros. Y vimos un modelo de negocio en Ecuador. Déjame decirte que parte del aprendizaje, nosotros tenemos un grupo de cerca de 20 cadenas de supermercados entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que cada año nos reunimos. Y cada año alguien es sede y visitamos el concepto de negocio del anfitrión, y nos abren prácticamente todo. Nos dicen cómo están consolidados, cuál es su objetivo, su plan maestro, cómo operan, etcétera. A nosotros ya nos tocó ser anfitriones hace 3 años aquí, y vimos un concepto de negocio en Ecuador que se llama Super Aquí,
que nos llamó la atención y nos gustó mucho. Y el dueño nos dijo dos cosas importantes para poder lograr darle la vuelta al negocio. Me dijo, la primera, me dice, ¿qué es lo que no tenemos los mexicanos o los latinos que sí tienen los anglosajones, por lo cual son exitosos ellos? Y él me decía, mira, en trabajo trabajamos igual, en capacidad tenemos la misma capacidad, en inteligencia tenemos la misma inteligencia, etcétera, etcétera. La única diferencia es la disciplina. Ellos son disciplinados en el concepto de negocio. Bueno, deciden un formato de negocio con sus costos y sus ventas y sus utilidades, no se desvían de ese formato. Porque si le empiezas a agregar cosas en el camino, hace que se vuelva menos eficiente en la mayoría de los casos el formato y entonces tu plan original se desvía y deja de ser rentable. Y a raíz de este encuentro es que surge el formato de aquí y también el cambio del nombre. Pero la parte más importante todavía viene. Él nos dice, si quieres competir con las grandes cadenas transnacionales y las nacionales, tienes que eliminar todos los productos y todos los servicios o categorías de productos, que no seas rentable o que no seas competitivo en precio, en calidad o en servicio. Y quédate con lo que sí eres competitivo en precio, en calidad y en servicio. Y yo le decía, oye, si hago eso, quito la mitad de mis productos, porque que si había que tener farmacia, que si hay que tener panadería, que si hay que tener televisiones, que si hay que tener refrigeradores, y hay muchas cosas que no eres eficiente, pero porque lo tiene la competencia, lo tienes. Entonces, tuve que convencer a mis ejecutivos compraron la idea, hicimos pruebas piloto en el 2008, 2009, aquí en Mérida, en Campeche y en Cancún, con una tienda en cada lugar, y había que cambiar el nombre. Nuestra razón social sigue siendo Super San Francisco de Asís, nada más que el nombre comercial pusimos Super Aquí porque incluso en términos mercadológicos es más fácil de usar. Menos letras. Sí, claro. No solo menos letras, sino el aquí te dice aquí más barato, o aquí mejor servicio, o aquí lo que tú quieras. Un proceso de marketing que llama a la gente, aparte de los colores amarillo y rojo. Así es. Y el santo que sí nos identificó mucho a nosotros, cuando hacías estudios de cómo nos ve la gente, pues te ven como pues ya viejo, cansado, no dinámico. Entonces había que renovar nuestra imagen, ¿no? Entonces los accionistas accedieron a eso, que fue muy bueno. No es fácil vivir con un nombre y cambiarte a otro nombre, aunque la razón social sigue siendo Super San Francisco de Asís. Y la sorpresa fue que las tiendas que empezamos a transformar aumentaban, con la mitad de los productos aumentaban las ventas 30 y 40%. Porque la gente entraba y sentía confianza en que estábamos bien en precios en general, bien en el servicio, bien en la calidad. Y precios, déjame decirte que si alguien te dice que es el más barato, no es cierto. Que todos estamos en el mismo negocio y tú tienes un porcentaje importante que eres más barato, otro porcentaje que estás en igualdad de precios, claro, y otro porcentaje que estás un poco más caro. Pero que alguien te diga yo soy el más barato en todo, no, eso no va. Tiene que haber un equilibrio en la competencia, digamos. No, y tus relaciones con los proveedores y todo, ¿no? Y por ejemplo, en que se quedó dijo que eliminó varios productos. Como cuáles son los fuertes, en que le dijeron tienes que eliminar los que no, que sí quédate, los cuales. Lo que las grandes cadenas no dominan es el perecedero. Nosotros fortalecimos mucho el perecedero y el ama de casa ve mucho esa parte del negocio, ¿no? Claro. La fruta, todo eso, la fruta, la carne. Nuestra carne es 100% yucateca. O sea, todo el ganado que se produce en el estado, allá en Tizimín y todos los alrededores, nosotros la consumimos. Nuestro mercado es más de carne producida en Yucatán que carne importada. Eso es bueno porque sí he observado en el Super Aquí cómo promueven las salsas yucatecas, la carne yucateca, y eso también es parte de la filosofía de la empresa, ¿no? El promover productos yucatecos. Así es. Entonces, bueno,
fortalecimos eso, fortalecimos el servicio, fortalecimos granos y semillas. O sea, hay muchas áreas que podíamos fortalecer, pero sobre todo el perecedero, ¿no? Y hicimos un formato de tienda más pequeño, más cómodo para el cliente, que tardes menos tiempo en comprar y más cerca, de mucha proximidad a tus casas, ¿no? Y eso nos ha dado una experiencia de compra muy agradable al cliente, y el cliente está feliz de entrar y en media hora hacer la mayor parte de sus compras. Así es, vas al supermercado, por ejemplo, un Walmart, un Sam's, tardas 1 hora solo en buscar dónde estaba esto, dónde estaba. En cambio, vas a un super aquí, está pequeñito, ya encontré todo. Te acabas Encuentras perdiendo. todo, Súper sí. rápido. Así es, y no compras por impulso cosas que no necesitas. Exacto. Al final de cuentas, tu despensa final sale más barata. Voy con por mi nosotros. despensa, salgo con mi Claro. despensa. Si no, pues te cuesta más en otros lugares, ¿no? De Definitivamente. alguna manera. Bueno, eso es una estrategia nuestra, ¿no? O sea, otros te dirán, no, pues hay que vender más, mete más cosas y ven, pues está bien. O sea, nada más que nuestra disciplina de negocio y nuestro concepto de negocio es que la experiencia de compra del cliente sea muy buena, de proximidad hacia sus casas, la compra sea lo más rápida posible y manejar muy buena calidad en el perecedero, ¿no? Así empezó en 2008-2009 las tiendas piloto. ¿Y Piloto. cuándo se dio la transición definitiva? No, bueno, cada año Fue gradual. cambiábamos 4 o 5 tiendas, no puedes cambiar 48 o 50 tiendas de alguna manera, y algunas que teníamos que no reunían los requisitos de tamaño y forma del lugar, las tuvimos que cerrar también, ¿no? Okay. O sea, en estos negocios, como decía alguien por ahí, tienes que jugar Hay quienes juegan a no perder y hay quienes juegan a ganar. Cuando juegas a no perder, no quieres hacer nada que aparentemente vendas una imagen que te está yendo mal, pero es perjudicial. O sea, nosotros preferimos jugar a ganar. O sea, si yo tengo que cerrar 5 tiendas, las cierro. No estoy jugando a no perder, estoy jugando a ganar porque sé que pueden ser un lastre para mí y de alguna manera, si las quito, me quito un problema y con eso vuelvo a crecer. Con Estrategia, otras 5. lo que comentábamos de la estrategia, ¿no? estrategia comercial. Y la estrategia de estar solo en la península, porque nosotros de alguna manera ya consolidamos los gastos administrativos, gastos de logística, distribución, gastos de publicidad. Si nos vamos a otra zona diferente, ahorita tendrías que crear una estructura de logística, de administración y de publicidad diferente, ¿no? Entonces nosotros creemos que todavía hay mucho por crecer en la península de Yucatán. Por eso no tenemos la intención todavía de... Claro, es un mercado en expansión. Y también platicábamos antes de iniciar el programa sobre esta alianza nacional que hay con otras empresas de supermercados. ¿Cómo se da esta alianza? Bueno, en el 94, cuando se abre el mercado con el Tratado de Libre Comercio y entraron grandes cadenas de... Acuérdate de la extinta Carrefour, estaba acá, Sí, sí. que era la número 2 mundial, ya desapareció de esta zona, se fue. Kmart entró, no aquí, pero entró en el centro del país, también ya está afuera, y así como esas entraron muchas cadenas. Walmart lo tenemos aquí, que es una empresa Walmart, transnacional. sí. Y decidimos unirnos 5 cadenas que no tuviéramos conflicto de interés. Creamos una integradora de autoservicio que fiscalmente nos daba ciertos beneficios de consolidación. Y eran 4 empresas del norte del país. Una de Sonora, otra de Chihuahua, otra de Coahuila y otra de Tamaulipas, y nosotros en el sur. Y teníamos una consolidación de compras de frutas y verduras, de importaciones, para poder comprar más barato por volumen, uniendo la compra de las 5 cadenas. Y de ahí decidimos sacar también la marca privada, que es mi marca de los productos que tenemos, y My Brand también, que son productos a veces de calidad más alta. Correcto. Estas dos se encuentran en los 5 grupos En de los 5 supermercados. grupos, sí. Ya desapareció uno por un tema de mercado, pero quedamos 4 y de alguna manera nos ha servido desde el 94 a 95 que se fundó esta integradora de autoservicios. Nos permitió hacer compras consolidadas para poder de alguna manera hacer frente a las grandes cadenas en términos de tener una marca propia por volumen y tener mejores precios por compra consolidada. Pero otra cosa muy importante que hicimos también es que, como no teníamos conflictos de interés, porque ni ellos estaban donde yo estoy, ni yo donde ellos, y entre ellos tampoco se competían, intercambiamos nuestros números
de resultados, de operación, de campañas publicitarias, de mercadotecnia, de tecnología, y el que tenía algo mejor que nosotros, pues nos los daba. Y entonces de alguna manera pudimos evolucionar mucho más en tecnología, en mercadotecnia, en resultados, porque había libre intercambio de información entre las 5 empresas. Y eso no es fácil de lograr. Entonces eso hizo que pudiéramos evolucionar muy rápidamente a ser más competitivos dentro de un mercado tan agresivo que estábamos teniendo. Es decir, a partir de esta coyuntura del 94 viene el Tratado de Libre Comercio, cambia el panorama del comercio nacional, pues surge esta oportunidad y ha traído buenos resultados. Así es, así es. Pero eso hay que tener muy claro hacia dónde tiene uno que ir y hay que lucharlo, hay que trabajarlo y hay que ganarlo también, ¿no? O sea, no se da de manera natural. ¿Correcto? Sí. Muy bien. También platicábamos sobre la transición hacia el mundo digital. Es decir, la tecnología ha ido avanzando a lo largo de las décadas y pues también para cuestiones competitivas hay que emplear estos instrumentos para hacer más eficientes los procesos del comercio, ¿no? Platicábamos, recuerdo, sobre el famoso caso de los códigos de barras. ¿Cómo se dio esta situación? Bueno, mira, cuando nosotros empezamos en el 81, todavía no había computadoras aplicables a los negocios. Creo que a los 3, 4 años ya podíamos tener computadoras en los negocios, ¿no? Todo era, déjame decirte, las famosas Biblias, le llamábamos a unos libros, unas libretas, con todos los productos, con nombre del proveedor, nombre del producto, gramaje del producto, costo del producto, precio de venta al público. Y esas hojas había que hacerlas a máquina con papel carbón para sacar copias para las demás tiendas. Y teníamos una inflación galopante. Bueno, en el 82 vino la gran devaluación y crisis con la nacionalización bancaria y que la inflación se fue al 150%. Entonces, los cambios de precio eran una locura. Cada día cambiaban los precios, había que cambiar Biblias y reetiquetar todo porque no había otra manera, ¿no? Había que quitar etiquetas o borrar tintas y volver a poner por los nuevos precios. Afortunadamente entran las computadoras y entra la necesidad cuando se crea el código de barras. Nadie lo usaba en el país, entonces la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio a la cual nosotros pertenecemos, decide incursionar en el código de barras porque de esa manera podíamos evitar la reetiquetación, ya solo era poner el producto en el anaquel, ya no en el producto. Ya podíamos empezar a tener control de los inventarios, de alguna manera sabes qué se vende, cuánto se vende. Y la ANTAD crea una asociación hermana que se llama la MECOP, que es la Asociación Mexicana del Código de Producto, que era la que iba a controlar todos los códigos de barra a nivel nacional de todos los proveedores. Entonces el proveedor tenía que decir, yo tengo estos 50 artículos y de alguna manera te cobran anualmente un derecho por ellos administrar tu código de barras. Pero de esa manera tienes la seguridad de que ese código de barras es único de ese producto, de ese proveedor en todo el país. Pero como todo cambio, seguramente hubo resistencias, ¿no? Bueno, sí, el proveedor tenía mucha resistencia porque para ellos era un costo adicional, por un lado. Y segundo, ya no nos iban a vender inventarios de más porque al tener un control sobre el inventario podíamos empezar a pedir con mayor seguridad lo que realmente necesitábamos y no pedir de más. En base a pronósticos de venta. Exactamente, entonces ya podíamos saber qué vendimos y qué había que pedir. Entonces, muchos no querían entrar y en la ANTAD pusimos una fecha límite y les dijimos a los proveedores que no querían entrar. A partir de un año, proveedor que no tenga código de barras no entra a ninguna tienda de ANTAD. Y eso obligó a los proveedores a meterse a la MECOP, a dar de alta sus productos en código de barras y empezar a vender todos ya con código de barras. Pero la ANTAD tuvo un papel fundamental ahí con la MECOP para que el código de barras se implemente. Y aquí también hubo una campaña que estamos viendo en las imágenes para la audiencia, que vea estas imágenes que se utilizaron para promover el uso de los códigos de barra.
Imagínense la transición, hablamos de los 90, ¿verdad? Sí, principios de los 90. Ahí la idea era, bueno, ¿cómo le dices a un cliente que estaba acostumbrado a ver que cada producto tuviera un precio, que ahora ya no lo tuviera el producto y que solo estuviera en el anaquel marcado que diga el producto tal vale 3 pesos? Antes cada producto tenía 3 pesos, ahora no tenía nada y había que convencer al cliente de que cuando llegara a la caja y pasara el producto, pues sean 3 pesos, ¿no? Y para que Entonces, se fuera familiarizando también el entonces cliente. se hizo obviamente tiendas piloto. La primera tienda que le hicimos fue una tienda pequeña que está en Chuburná. E hicimos una campaña publicitaria muy interesante con una agencia muy creativa de aquel momento, donde empezamos a publicar, por ejemplo, código, o sea, escritura china y decíamos esto no se entiende. Y luego poníamos un código de barras y dice, pero esto sí nos dice qué es. Luego poníamos Las cebras y sus rayas y decíamos, bueno, pero esto sí, o una fila de indígena, esto es una fila nada más, pero bueno, con el código de barras sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces fuimos buscando una creatividad para que el cliente entendiera que a partir de poco tiempo ya los productos con el código de barras íbamos a poder identificar el precio y nosotros obviamente el control del inventario adecuado, ¿no? Y estas imágenes que está viendo nuestra audiencia, incluso por ahí están colgadas como recuerdo, ¿no? En las oficinas. Así es, es algo que nos llena de mucho orgullo porque fuimos los primeros en el estado en empezar con el código de barras y con esta publicidad creativa que hicimos, la verdad que funcionó muy bien y el cliente lo aceptó y de ahí pues empezó a ponerse en todas las tiendas, ¿no? Y al hacer el cambio de etiquetitas a código de barras, ¿cómo le afectó a la tienda? O sea, ¿fue una utilidad muy positiva? ¿De repente empezaron a bajar las cosas mientras se acostumbraba la gente? Pues mira, en esta competencia dejó de ser un costo para nosotros, pero también para nuestros competidores. Y cuando deja de ser el costo para todos, todos empiezan en las mismas a bajar precios. Dicen, ya no me cuesta esto, pues bajo más mi precio, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí había el beneficio era menos mano de obra en las tiendas, porque estar etiquetando y bajando todo el anaquel, cambiarle precios, volverlo a subir al anaquel, era una cosa terrible en una época que de 1980 a 1994, muy inflacionaria, era un caos en nuestras tiendas. Y también para el cliente, ya nadie se sabía los precios. Hoy valía 3, mañana 3.50, el día siguiente valía 4. A partir de Salinas de Gortari vino una estabilidad inflacionaria en el país y eso ayudó mucho también, ¿no? Independientemente del código de barras, ¿no? Hablamos de los 90, cuando las computadoras para los negocios empezaban a implementarse. Pero recientemente ha cambiado muchísimo, también ha habido muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, hay aplicaciones que se utilizan para códigos promocionales en SuperAquí. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos, ya más reciente de implementar la tecnología en la cadena de supermercados? Bueno, la tecnología, vamos junto con ella. Y mientras sea rentable, también vamos con ella, porque a veces hay una tecnología que no es rentable, pues no la aplicas. Pero con los milenios vemos que los siguientes años va a ser mucho más importante aplicar más tecnología, pero hoy la gente de manera sistemática está en los medios electrónicos viendo qué está pasando. Nuestra publicidad se ha volcado mucho más a la tecnología de medios electrónicos el día de hoy y la gente reacciona rápidamente, ¿no? Entonces eso obviamente nosotros vamos de la mano, ¿no? El e-commerce también lo estamos analizando, es muy probable que a fines de año estemos ya metidos en el e-commerce, son ventas todavía muy bajas. Digamos piloto. Piloto y todavía el mercado no es así un mercado muy grande, pero sabemos que cada año con los milenios se están integrando y cada vez son más, esto va a ser más importante en los próximos 5 años. ¿Consideraría tipo aplicar en algún momento lo que hace Walmart? Pides por internet, vas a buscar tu súper. O sea, ya la gente a veces ya no quiere el súper, lo pides, lo vas a buscar. Bueno, mira, hasta ahorita no ha sido rentable eso. No es rentable. Hasta ahora no es rentable, estamos estudiando, es probable que entremos también, vamos a buscar la manera más adecuada de entrar. Es como un área especial y paso por mi pedido. Pero, por ejemplo, Whole Foods, que lo compró Amazon,
ahorita que acabo de regresar de un viaje allá, en una tienda de Whole Foods que siempre compro, ese esquema ya lo desaparecieron. No fue rentable. No creo que, parece ser que no en esa tienda. Luego Amazon sacó un concepto de tienda que lo que hacen es agilizar tu pago. Tú entras con tu teléfono y agarras lo que quieres y con el teléfono lo pasas en un lector y prácticamente te escanean todos los productos que llevas y pagas automáticamente. Mucho más ágil. O sea, lo que estamos viendo es que es la mayor rapidez de pagar y de salir. Este es un tema, si hay tiempo se los platico, porque es un tema de las 20 cadenas de Latinoamérica. Unos están a favor de irse a esto, otros no. Claro, adelante, por favor. Pero hay de todo. Yo les puedo dar un ejemplo. Hay que ir, pero paso a paso. No es así de volcarse mucho, porque luego te cuesta más de lo que debe de ser. Es un tema un poco complejo. Nada más quiero darles un ejemplo de los cines. Cuando salió Blockbuster, todo el mundo dijo, 20 pesos el cassette, me lo llevo 3 días a mi casa, lo ve toda la familia. Luego 20 veces. Lo veo 20 veces, regreso, van a quebrar los cines. El que quebró fue Blockbuster. Así es. Luego sale Netflix y lo demás, películas en tu casa por 100 pesos al mes, estás viendo. Y de pronto te miras a ver y ves que la experiencia de compra o de satisfacción en los cines ha cambiado. Ya son restaurantes, multirestaurantes. Puedes comprar un sushi, una torta, esto, lo que sea. Una cerveza. Tienes un asiento VIP, te lo llevan allá y están llenos los cines. Sí. Con un Netflix allá y dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, creemos que la gente es sociable por naturaleza. La gente, sí van a haber muchos que van a hacer lo que tú dices, Liliana, van a pedir y no ir, pero la gente por naturaleza le gusta también salir y le gusta ir y ver, porque la mitad de las ventas casi están en el perecedero, al menos en nuestro concepto, y mientras los proveedores mexicanos no estén en la misma línea de lo que el cliente quiere, en la calidad permanente de los productos perecederos, esto no va a funcionar mucho, porque si tú compras la latería no hay problema, o si quieres comprar un televisor no hay problema, pero cuando tú pides un tomate, tal vez tú lo quieras medio verde, Hay que saber escoger la fruta. El otro lo quiere no tan verde, el otro lo quiere maduro, rojo. Entonces tenemos que entenderte y tenemos que tener al proveedor que me lo dé como tú quieres. Entonces me van a tener que dar un tomate en 6 variantes diferentes. Y cuidar que la merma no se nos dispare, porque si luego no se llevan mucho el verde, no se llevan mucho el rojo. Luego me vas a pedir carne. Hay gente que quiere que le quites hasta el máximo cualquier hilito de fibra. O de grasa. Y si te lo llevo y tiene algo que no te gusta, me lo vas a devolver también. O sea, el perecedero es un tema muy importante a resolver para que en el 100% de lo que tú puedas pedir a una tienda sin ir a la tienda y te llegue como tú quieras, esté perfecto. No sé si me explico. Sí, Mientras tú pidas latería o abarrote o televisores, no vas a tener problema. Pero en el perecedero hay un tema. Pero si vas a pedir la mitad y la otra mitad vas a tener que ir al súper a comprarla, terminas yendo al súper. Sí, no es práctico. Entonces ahí hay un tema que todavía está en evolución. No estoy diciendo que esté descartado o no, pero hay un tema a resolver muy importante ahí. Pero no hay que olvidar que la gente es sociable por naturaleza. Muy bien, muy interesante esta plática que estamos teniendo con nuestro invitado especial, Sergio Abraham Mahfoud, sobre el mundo empresarial, retos y perspectivas. Estamos transmitiendo en vivo desde la revista Peninsular vía Facebook. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue. Tenemos muchas interacciones. César, lee algunos comentarios, por favor. Claro que sí, Guillermo, con todo gusto. Bastantes comentarios, más de los habituales, de hecho. Comienzo leyendo desde los anteriores hasta ahora. Ichi García, muchas felicidades, un gran empresario. Lizzy Castro, saludos, máster, y excelente tema, muy interesante. Gabriel Castro, excelente tema, y ni hay que hablar del personaje que hoy les acompaña. Brian Ortiz, excelente tema, muchas felicidades. Caruza Rosado, gran familia de inteligentes empresarios y maravillosos seres humanos. Muchas felicidades, querido primo Sergio. Luis Alberto Rivas Polanco, felicidades a don Sergio Abraham, un empresario talentoso, capaz y gran trabajador. Además de desarrollar exponencialmente su empresa, ha servido a la comunidad desde la Presidencia Nacional de la ANTAD en México y la Canaco Servitur en Yucatán.
y Gabriel Cabrera Araujo, un saludo a los panelistas. Una pregunta al invitado licenciado Sergio Asís, que si considera que el actual comercio requiere más atención al medio ambiente, tanto en productos como en servicios. Una pregunta interesante. Sí, platicar sobre el tema ecológico, sobre la responsabilidad social empresarial también. Bueno, sí, definitivamente el tema importante ahora es el tema de salvar al mundo de la contaminación en general, hay desde el calentamiento, etcétera, ¿no? A nosotros que nos toca lo de las bolsas de plástico, Sí. de alguna manera. Ese es un tema muy importante, nosotros estamos totalmente de acuerdo, incluso ya llevamos varios meses que iniciamos un proyecto de poner una caja registradora verde, le llamamos la caja verde, donde ahí no entregamos ninguna bolsa de plástico. Eso es como estamos iniciando la concientización del cliente a que decidan si se van por una caja normal y se llevan bolsas de plástico o si se van por una caja verde y hasta están ayudando a no contaminar. La idea es luego poner 2 cajas verdes y luego 3 cajas verdes hasta que terminemos con porque es un proceso de concientización y de convencimiento. Y que la gente también, hay que entender que también muchas veces las bolsas de plástico que se dan en los supermercados sirven en tema de recolección de basura en las casas, los ponen en los basureros. Sí, entonces, en el momento que se dejen de dar, la gente va a tener que comprar lo que hoy no está comprando. Entonces, sí vamos a necesitar también el apoyo de la clientela. En Sudamérica, en Chile específicamente, y acabamos de estar allá, por ley, y aquí ya se va a manejar por ley también, por ley se decidió que ningún negocio de bolsas de plástico, y lo hicieron una transición muy importante. En el mes de enero anunciaron, a partir del 17 de mayo, se van a dejar de dar bolsas de plástico por orden legal. O sea, y en el mes de marzo, faltando unos 2 meses, tomaron la decisión de que de dar la mitad de las bolsas que se daban. O sea, si un cliente necesitaba 6 bolsas, le daban 3. Si un cliente necesitaba 8 bolsas, le daban 4, para que empiecen a concientizarse de que eso va a ir a eliminarse y a desaparecer. Y ya cuando llegó el mayo 17, definitivamente ya por ley era el deadline, la fecha límite, en ese momento se dejó de dar la bolsa. Nosotros estamos apoyando esa iniciativa, vamos a entrar de lleno a eso, ya empezamos. Hoy tenemos en cada tienda una caja verde trabajando en ese sentido por convencimiento. Y cuando la ley ya venga de manera definitiva, bueno, pues será, pero nosotros estamos adelantándonos a eso y estamos Correcto. convencidos que hay que hacerlo. Sergio, ¿cómo lograr que el amplio personal de una empresa se identifique con los valores del corporativo y esto se traduzca en un mejor servicio? Bueno, mira, primero, yo soy fanático de la estructura organizacional. Hay que tener una adecuada estructura organizacional con una misión, un objetivo muy claro en la empresa. Y yo creo que desde el director general hay que dar el ejemplo a seguir, ¿no? Nosotros, desde que empezamos, hemos trabajado día y noche en este negocio. A mí, si me preguntas, yo he pelado papas, he lavado papas, he pelado cebollas, he empacado pollos, o sea, he llevado abarrotes y todo. Y mucha de mi gente que trabaja conmigo se los puede decir, que hay gente que tiene más los 30 años aquí con nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que empezar dando el ejemplo, pero hay que tener un plan muy claro hacia dónde ir. Y obviamente hay que ir buscando a los mejores elementos y ejecutivos que puedan dirigir la organización. Y entonces tienes que decir si la organización la haces más vertical o más horizontal. Entonces nosotros le hemos hecho un poco más horizontal el día de hoy. Y te puedo decir que tenemos muy buen equipo gerencial. Y si tienes un buen equipo gerencial, obviamente hacia abajo la gente trabaja a gusto, ¿no? Independientemente que también damos capacitación y damos otros beneficios adicionales a nuestro personal, pero sí es importante tener una estructura organizacional muy buena. Yo en lo personal trabajo por excepción. ¿En qué sentido? De que los lineamientos generales de la empresa los damos y dejamos que todos trabajen. Y si algo no está bien, van y me lo comentan.
pero no estamos 24 horas encima de ellos porque no los dejaríamos trabajar. Hay que dejarlos trabajar y cuando tienen algún problema que no pueden resolver, eso es la excepción, van y nos comentan. Ahora bien, hay un dicho que dice, la confianza es buena, pero el control es mejor. Es obligación tener un departamento de auditoría interna, Claro. que le esté dando seguimiento a cada parte de la estructura organizacional, que todos estén cumpliendo con lo que deban de cumplir en su trabajo. Y ese departamento, pues, si algo no está bien, pues va y nos los informa, ¿no? Pero nosotros dejamos trabajar a nuestros ejecutivos, no estamos encima de ellos. Pues eso hace que ellos puedan trabajar más desahogadamente de alguna manera. Qué interesante, Sergio, escuchar desde hace algunos minutos todo el proceso que ha sufrido la empresa desde San Francisco de Asís hasta ahora, adaptándose a los cambios, también un proceso de innovación. Se hablaba que desde los 90, cuando se introduce el tema de los códigos de barra, ahora ya viendo o teniendo miras hacia el tema del e-commerce, que sin duda alguna es un mercado que aún se está explorando en México, que tiene bastantes conjeturas, entre ellos el acceso a la bancarización de los habitantes de México y todo esto. Y me resulta muy interesante escuchar que eres un fanático de la estructura organizacional. Yo, en lo personal, también soy un fanático de la estructura organizacional y tanto que considero que una de las partes más importantes dentro de la empresa es la propia cultura empresarial que la empresa provee a sus colaboradores, desde los mismos valores, la misión y la visión, para que todos trabajen alineados y vayan como en canoa, remando hacia el mismo punto. En esto concuerdo completamente, así como en otros muchos puntos. Sí, bueno, definitivamente mi padre y mi tío, o sea, don Asís y don William, nos enseñaron mucho y hay que estar muy agradecidos con ellos porque también hay que tener humildad. O sea, cuando uno comete algún error, aunque lo cometas con alguien de menor nivel, vas y pides disculpas. O sea, nosotros estamos muy abiertos a reconocer nuestros errores también. Pero ellos también nos dijeron, hagan lo que ustedes crean que deban de hacer, y eso también lo tiene nuestra gente muy claro. Si fallan, no se preocupen. Analicen por qué fallaron y vuélvanlo a hacer hasta que tengan éxito. Y eso también eso les da mucha confianza a los ejecutivos de nosotros, porque además las cosas se toman democráticamente, muchas decisiones la mayoría de las decisiones se toman por mayoría. O sea, yo me puedo reunir con 6 directores, yo puedo dar una idea, pero si 4 de ellos tienen otra idea diferente a la mía y uno más de mis directores, se toma la idea de los 4, que obviamente nos convencen que es mejor idea. O sea, ellos saben que me pueden contradecir y eso es importante para cualquier toma de decisiones. De eso nos los enseñaron mi padre y mi tío, ¿no? Entonces, hay que rodearse, es que nosotros nos rodeamos de gente que es en lo específico mejor que nosotros. O sea, mi director de finanzas es mejor que yo en finanzas, mi director comercial es mejor que yo en la parte comercial. Nosotros somos como los maestros, los directores de orquesta, ¿no? O sea, hay que conocer de todo, tener un plan maestro hacia dónde ir, un objetivo hacia dónde ir, y guiar a todos hacia ese objetivo. Esa es nuestra vocación. Coordinar. Pero de que tienen mejores ideas que nosotros, muchas veces, definitivamente, ¿no? Desde luego. Y en algún momento en esas juntas, y no han estado de acuerdo en algo que usted diga, usted lo ha dicho y ellos se han opuesto y ha funcionado, o ha pasado que usted diga, no, se va a hacer esto y sea un error. Al final tenía la razón, o sea, No, Sergio. ha habido de las dos partes. A veces yo me equivoco y tenemos que... Bueno, la mayoría piensa como yo y nos equivocamos, o a veces vamos como piensan la mayoría sin que yo piense como ellos, se equivocan, pero no hay recriminación. Lo que hacemos es analizar por qué fallamos y volver a empezar. No sé si me explico. El proceso de aprendizaje es lo que cuenta. No hay que tener miedo, eso es importante. El emprendedor, sea quien sea y en el negocio que sea, no debe de tener miedo a fallar. No se me olvida que a un directivo de Ahorrera lo fueron a felicitar por el éxito que tuve en una campaña y dijo, bueno, es que ustedes me felicitan por lo que ven que tenemos éxito, pero no se dan cuenta que para llegar a ese éxito tuvimos varios errores internos que tuvimos que superar para poder llegar al éxito.
pero de que fracasamos varias veces antes de este éxito, sí. Lo que pasa es que ustedes no lo ven. Entonces, hay que aprender, no hay que tener miedo a ir hacia adelante, no sé si me explico, ¿no? Pero en nuestra cultura empresarial somos democráticos, o sea, lo que la mayoría dice, muy pocas veces he tomado yo la decisión unilateral. Vertical. Cuando empezaron las computadoras, tuve que guardar todas las Biblias que se arrastraban a mano en un fin de semana en cajas fuertes de seguridad. Cuando llegó el personal un lunes, tenían que trabajar obligadamente en las computadoras, porque no querían entrar a trabajar con las computadoras. Bueno, esas decisiones sí son unilaterales y son radicales, pero bueno, llega un momento que... Pero eso es por un bien, en fin, que sabemos que va a futuro positivo. Exactamente, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones, pero bueno, son muy extremas, pero normalmente somos muy democráticos en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. En este sentido, Sergio, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes emprendedores que nos están viendo hoy y que quizá están por iniciar su propio negocio? Pues que si tienen sueños de ser empresarios, van a tener pesadillas, pero valen la pena. O sea, la responsabilidad de ser dueño de tu propio negocio es muy importante, es muy bonita, vale la pena hacerlo. Obviamente te quita el sueño, pero alcanzar eso es una realización plena para cada uno. Que no tengan miedo, que se arriesguen, que inviertan, que no tengan miedo a fracasar, que aprendan de su fracaso y que sigan hacia adelante, ¿no? Correcto. Sergio, has ocupado algunas responsabilidades como representante en cámaras empresariales. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué aprendizaje te ha dado para la dirección de tus negocios? Bueno, me tocó ser presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, la ANTAD, en 1995-1996. Obviamente aprendí mucho ahí. Yo ya había sido vicepresidente hasta que me tocó la presidencia. Me tocó en la crisis del 95-96. Y me tocó negociar la tarjeta de débito con la banca. La banca quería cobrar a las cadenas de autoservicio un porcentaje igual a la tarjeta de crédito en la tarjeta de débito, y no nos parecía correcto porque la tarjeta de crédito es dinero del banco, claro, que te lo dan a crédito, pero la tarjeta de débito es dinero del cliente, no es dinero del banco, no lo están dando a crédito. Así es. Entonces fue una negociación de un año donde la mayor parte de las cadenas de autoservicio yo las dirigí con la banca, o sea, negociaciones entre ANTAD y la banca, donde el 90% de las cadenas dejamos de recibir durante un año tarjetas de crédito y tarjetas de débito, hasta que la banca entendió y negoció con todas las cadenas ya las comisiones correctas que deberían de ser. Y desde eso se cobran comisiones adecuadas en términos de la tarjeta de débito. A mí me tocó llevar esa negociación a nivel nacional, de la cual me siento muy orgulloso, y que sí fue muy importante en mi aprendizaje personal, porque tuve que manejar el consenso de todas las cadenas, que éramos competidores todos, y tuvimos que negociar con toda la banca en ese momento, que no era fácil negociar en ese sentido, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, así como eso, hay mil anécdotas ahí de la crisis, ¿no? Que podríamos platicar en otro tema, ¿no? Será en una próxima invitación, sí, pero nos gustaría que nos adelante una anécdota. Bueno, y además estaba yo en la vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Supermercados, y también he sido presidente de la Cámara de Comercio aquí en Yucatán. ¿Alguna anécdota por ahí que recuerde? Bueno, una anécdota... Bueno, se puede contar. Sí, no lo voy a contar con todas las palabras así adecuadas, pero bueno, cuando viene la devaluación del 94, finales del 94 y del 95, el gobierno quería que la ANTAD firmara un convenio ahí de no subir precios, sobre todo en la mercancía general de importación, y todos decían, bueno, si el dólar está más caro y vendes ahorita a precio antiguo, cuando quieras volver a comprar te va a salir 30% más caro, o sea, descapitaliza el inventario, ¿no? Bueno, así estaban las negociaciones muy difíciles, y
y había un americano allá en las negociaciones entre la Secretaría de Comercio y nosotros, y yo era el presidente, yo estaba dando la voz y me acuerdo que dice el americano, le dice al secretario de aquel entonces, vamos a decir nombres, ¿no? Está bien, está bien. El señor secretario, bueno, lo que pasa es que yo estudié en Harvard, y en Harvard las leyes económicas decir que, así hablaba él en su español, ¿no? Las leyes económicas decir que cuando hay una devaluación hay que ajustar los precios para poder recuperar el valor del producto cuando uno vuelva a comprarlo a la fábrica, porque está en dólares. Y el señor secretario se vira y le dice, bueno, señor Wayne, le dice, yo también estudié en Harvard, pero en México así se hacen las leyes económicas, le dice. O sea, qué barbaridad. Y entonces vuelve a tomar la palabra el señor Wayne y dice, señor secretario, nada más decirle que ustedes aquí hacer puras tonterías. Lo dijo en otras palabras. ¿No? Bueno, al día siguiente le clausuraron todas sus tiendas y fue un drama lograr abrirle sus tiendas otra vez, pero sí se atrevió a decirle que hay cosas que se hacen por decreto casi y no son las correctas, ¿no? Y descapitalizan un sector comercial o una industria en un momento dado, ¿no? Sin duda, pero tiempos difíciles. Eran tiempos muy complicados. Y con la responsabilidad allí de representatividad empresarial, qué bárbaro. Bueno, son anécdotas. Gracias. Y luego tuvimos que ir a Los Pinos a una presentación con el presidente y se echó a perder la Suburban de la ANTAD. Y nos fuimos en una combi a Los Pinos. No nos querían dejar bajar porque llegamos no sabían quiénes eran. ¿Quiénes son? Tuvimos que identificarnos quiénes eran porque todos llegaban en coches último modelo, ya sabes, ¿no? Sí. Pero son cosas graciosas que nos pasan de vez en cuando, ¿no? Muchas gracias por compartirnos. César, estamos llegando al final del programa. Hemos tenido muchas interacciones. Por ahí nos envían saludos. Así es, antes de cerrar, Guillermo, unos saludos de Armando Alberto Cáceres, saludos másteres, siempre con temas interesantes y de gran utilidad para la sociedad. De Elsie Noemí Lara, interesante tema máster, felicidades. Y Marco Cortés, que dice saludos. Muchas gracias. Qué bien, pues ya nos acercamos al final del programa. Como última pregunta, Sergio, quisiéramos preguntarte qué proyectos hay en puerta para Grupo Super San Francisco de Asís. Bueno, mira, para Super San Francisco, nosotros ya tenemos consolidado nuestro proyecto de negocio y es expandirlo más hacia la península de Yucatán. O sea, nuestra idea es crecer exponencialmente en el estado. Creemos que podemos hacer otras 50 tiendas en los próximos años, ¿no? Llegar a los 100. Llegar a los 100 antes de pensar de salir de aquí. Y ese es un proyecto muy ambicioso que tenemos el día de hoy. El e-commerce que estamos trabajando, lo vamos a dar nuestros pininos a finales de año, en tema ecológico, de tener el 100% de cajas verdes en la empresa. Y así como eso, tenemos muchos otros proyectos en desarrollo internos. El perecedero, vamos a invertir más todavía en la infraestructura perecedera para nosotros. Estamos creciendo y nos va rebasando el crecimiento a lo que tenemos el día de hoy. Entonces sí, hay un crecimiento importante. Hoy tenemos más de 3,000 colaboradores trabajando con nosotros y en lo que es Super San Francisco de Asís. Y la idea es llegar en los siguientes años a unos 6,000, ¿no? Duplicar. Sí. Interesantes proyectos de cara al futuro. Ya estamos entrando a la parte final de este programa. Enviarle un saludo a toda nuestra audiencia y especialmente al equipo de Master Yucatán. También saludar al presidente de la ACE, Jordi Abraham Martínez. Pues bien, ya para despedirnos, César, quisieras compartirnos algunas palabras. Claro que sí, Guillermo. No, pues un interesante tema, Sergio, bastante... Una carrera, una vida realmente, dentro de la historia que hoy nos comparte. Me llamó muchísimo la atención todas las estrategias y todas las acciones realizadas en temas de innovación, siempre estar a la vanguardia, siempre adaptarse, que son día a día de todo empresario. Siempre estar emprendiendo nuevas áreas, ¿no? Y quiero rescatar el tema de que es una empresa yucateca, de que es una empresa, como bien lo decía Liliana durante la transmisión, de empresarios yucatecos. Y sobre todo creo que hay mucho para dar desde México hacia el mundo. Usted lo ha hecho muy bien en Centro y Sudamérica, liderando organizaciones, y creo que hay mucho que podemos mostrar de México, que tiene un gran soft power. En lo personal, la vida me ha permitido conocer algunas partes del mundo y he logrado atraer lo más importante de todo esto. Y hoy predico lo que es Empresa La Mexicana. Para mí,
y para mí y para los colaboradores con los cuales trabajo y convivo día a día, una empresa mexicana es aquella que se encuentra focalizada en la persona, contiene la estrategia gringa, la visión judía, la excelencia japonesa, la determinación china, el ingenio mexicano. Eso es una empresa a la mexicana. Entonces, creo que Super Aquí cumple completamente con esas expectativas logradas, y pues muchísimas felicidades por dejar en alto el nombre de Yucatán y de México. No, muchas gracias, César, Guillermo y Liliana, por esta oportunidad de estar con un Master Radio y con su audiencia, ¿no? Muy amables. Gracias, Liliana, nos despedimos. Bueno, gracias por vernos aquí en la revista. Tener a Sergio fue un placer. Escuchar toda su trayectoria es increíble. Mucho éxito, ha tenido sus caídas, pero mayormente éxito. Lo hemos visto con todas sus sucursales. Un gran empresario que de verdad nos deja muy impresionados porque es 100% yucateco y pone en alto nuestro nombre. Correcto. Sergio, nos despedimos. Queremos agradecerte por aceptar esta invitación para platicar con nosotros y esperemos que no sea la última vez. Por ahí seguramente te invitaremos a una actividad con el equipo de Masters Yucatán. No, con mucho gusto, cuando quieran. Muchas gracias. Excelente, muy agradecidos. Pues bueno, de esta manera cerramos esta emisión de Masters Radio. Nos invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles en la plataforma de la revista Peninsular vía Facebook. Hasta la próxima.